Quiero comenzar, de pronto ustedes han escuchado un dicho, un refrán que dice de la siguiente manera: quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Muchos hemos escuchado como este refrán, este dicho. Y este dicho creo que se puede aplicar en diferentes sectores de la sociedad, por decirlo así. Se puede aplicar a una nación, se puede aplicar a una ciudad, se puede aplicar a la familia y también pues se puede aplicar individualmente. Y yo creo que la iglesia en este caso no es la excepción para aplicar, digamos, este dicho de no conocer la historia, ¿cierto? Para no repetir las cosas malas. Pero, ¿qué tal si nosotros cambiamos un poco el enfoque de este dicho, de este refrán, y miramos un poquito hacia atrás, la historia de la iglesia primitiva, cuando comienza la iglesia después de el Señor morir, resucitar, ascender a los cielos, dar la gran comisión, ¿cierto? Y en el libro de Hechos vamos a encontrar un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Y quiero con ustedes compartir algunas de las características de la iglesia primitiva. Si nosotros miramos la historia hacia atrás, podemos mirar cosas buenas, ¿cierto? Y cosas malas. Y yo quiero en esta noche resaltar las cosas buenas que funcionaron, que fueron de manera de bendición para la iglesia y que hoy en día podemos aplicarla. Así como escuchamos en la escritura, vemos historia de David cuando cogió y se acostó con la mujer de Urías, ¿cierto? Y todas esas cosas, que hizo lo malo y tal. También encontramos historias buenas, ¿cierto? Donde podemos sacar enseñanza. Dice así Hechos capítulo 2 versículos 43 al 47. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Buen Dios, quiero pedirte de una manera especial que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, acerca de estos mandatos, Señor, estos principios, Señor, que nos quieres enseñar a través de tu palabra. Habla a nuestra vida, que podamos, Señor, ponerlo en práctica y que no quede, Señor, simplemente como una prédica más, una enseñanza más, sino que podamos, Señor, cumplir tus mandamientos para así disfrutar, Señor, de la bendición, Señor, que tú tienes preparado para con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el título que le he puesto a este mensaje es características positivas a conservar por la iglesia de hoy. Entonces, quiero empezar con el primer principio que yo encuentro, o la primera característica que tiene la iglesia primitiva y que nosotros hoy debemos o podríamos tener en práctica, y era que era una iglesia que inspiraba respeto y admiración. Entonces, en el versículo 43 dice de la siguiente manera: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, básicamente en este versículo encontramos
que las personas no creyentes tenían un gran respeto a la iglesia. Este temor que habla o que describe este versículo 43 hace alusión a un temor reverencial. Creo que ese temor lo podíamos nosotros comparar con, digamos, el temor que le tiene un hijo hacia un padre, ¿cierto? Yo, la verdad, con mi papá le tenía temor, pero era un temor de respeto, de admiración, no era un temor pues de miedo, ¿sí o no? Lo podemos comparar también, creo yo, con el temor de un buen ciudadano, de un ciudadano que teme por hacer las cosas malas, porque obviamente pues va a tener, digamos, las leyes o la policía, la justicia, no sé, va a venir como a llamarlo a cuenta. Entonces podemos comparar, digamos, ese temor que habla este pasaje de un temor reverencial. Entonces, nos surge una pregunta que nosotros podemos hacernos y debemos hacernos, y es: ¿será que hoy en día la iglesia del Señor, nosotros como iglesia, damos o creamos esa misma sensación o efecto en las personas no creyentes? Pensemos por un momento. O podemos más bien cambiar la pregunta y hacerla de la siguiente manera: cuando ven mi vida, ¿será que yo causo ese respeto, esa admiración hacia el Señor cuando ven mi vida? Yo creo que es una pregunta muy, muy importante hacerla. Quizás nosotros podemos argumentar, tener el argumento de decir: pero es que en el versículo 43 la gente tenía temor a la iglesia, era porque los apóstoles hacían señales y maravillas, hacían milagros, resucitaban muertos, sanaban enfermos, daban vista a los ciegos y todas las cosas. Pero yo creo que el milagro más grande que nosotros podemos hacer hoy en día es salvar de la condenación eterna a una persona, predicándole el evangelio, y que de la condenación, de la muerte eterna, pase a la vida eterna. Yo creo que ese es el milagro más grande que nosotros podemos hacer como creyentes. ¿Y cómo nosotros podemos hacer ese milagro o esas maravillas? Entonces yo creo que podemos mostrar esas maravillas o milagros con mi testimonio, dando testimonio a mi familia, a mis amigos en el trabajo, cómo hablo, cómo me expreso, qué consejo doy, qué participación hago, si ven el carácter de Cristo en mi vida. Yo creo que es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Será que nosotros causamos o inspiramos ese respeto y admiración por las cosas del Señor? O simplemente dice: no, yo pasé evangélico, más bien me quedo como estoy, así estoy mejor. No sé, yo creo que es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. El segundo punto que encuentro, o el segundo principio que encuentro con referente a esta iglesia, era que era una iglesia unida. Una iglesia unida. Versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, en este versículo vemos una cualidad o característica importante de la iglesia, y yo la dividí como en dos partes. Todos los que habían creído estaban juntos, y la otra parte era que tenían en común todas las cosas. ¿Será que hoy en día podemos decir que somos una iglesia unida, o más bien nuestros egos o nuestro orgullo o nuestra conveniencia, no sé cómo la quiera llamar, nos lleva a hacer todo lo contrario? Creo que nos falta mucho por aprender de esta iglesia naciente. El Señor nos llama a que pongamos todas esas cuestiones de nuestro orgullo, de nuestros egos. Es que yo creo que es así, no se debe. No, Dios nos llama a que vivamos como vivió esta iglesia primitiva, que estemos juntos, ¿cierto? Que tengamos en común todas las cosas,
que esta iglesia se convierta para nosotros como un manual de usuario para corregir lo que está mal en nosotros, en mi vida. Creo que si este versículo el versículo 44 se escribiera hoy en día mirando la situación, no de esta iglesia, de la iglesia en general, creo que diría más o menos así: algunos que habían creído estaban juntos y tenían en común algunas cosas. Yo creo que eso sería como la forma en que se escribiría ese texto en el día de hoy. Yo creo que nosotros siempre debemos mostrar al mundo que la gente le dé ganas de asistir acá, de ver, de convertirse al Señor, porque ven en nosotros esa unidad. Tercera característica que veo en la iglesia era que una iglesia que llenaba las necesidades. Era una iglesia que llenaba necesidades, que llenaba las necesidades de sus hermanos. El versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ese versículo yo creo que a veces genera mucha controversia, porque es utilizado por gente que lo llamo yo que son mercenarios de la fe o negociantes de la fe. Y lo que hacen es simplemente utilizar un versículo como esto para decirle a la gente: vea, venda su casa, venda su carro, venda lo que tenga y tráigalo a los pies de la iglesia, que el Señor le va a bendecir. Pero en realidad lo que este versículo hace alusión es que la iglesia o los miembros de la iglesia primitiva no ponían en riesgo su economía, y era tan grande el amor, tan grande la pasión por el Señor, que llegaban a ese momento de vender sus propiedades para ayudar a un hermano necesitado. Entonces esa era como la visión que ellos tenían. Ahora, cuando nosotros vemos a un hermano que está en necesidad en la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que el principio aquí no es yo ir a vender lo que tengo para ayudar a mi hermano, sino simplemente buscar la forma, ¿cierto?, de ser generoso, ¿cierto?, de bendecir a los hermanos que son carentes y necesitados. El mayor ejemplo que tenemos para hablar de generosidad, creo yo que es el Señor Jesús, el cual, viendo nuestra culpa y pecado, nos regaló su perdón y vida eterna, tomando nuestro lugar en la cruz. Yo creo que esa es la mayor forma de demostrar una generosidad y llenar ese vacío que había en nuestras vidas, llenar el vacío de Dios, ¿cierto? Jesús tomó el lugar que nosotros merecíamos en la cruz y entregó su vida hasta su última gota de sangre. Entonces yo creo que lo que Dios nos pide a nosotros es una cosa mínima. Si vemos una necesidad en la iglesia, algún hermano, tratemos de ayudar, tratemos de bendecir, tratemos de ser como esta iglesia que llenaba necesidades. El otro principio que encuentro, el cuarto principio, era que era una iglesia constante, era una iglesia constante. Y el versículo 46 dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo creo que un día como hoy, a nosotros, si miramos a nuestro alrededor, a nuestro lado, vemos la constancia que tenemos hoy, un servicio como hoy en la iglesia, ¿cierto? Faltan muchas personas, faltan muchos hermanos, y yo no estoy diciendo que de pronto las obligaciones, los compromisos a veces nos impiden pues estar acá, pero qué bueno sería que nosotros hiciéramos un esfuerzo siempre en venir aquí a la casa del Señor, que seamos una iglesia constante en todo sentido. Nosotros muchas veces nuestra constancia hacia la causa del Señor, muchas veces estamos aquí es simplemente por un compromiso o simplemente por cumplir un requisito,
o más bien no hay una convicción en nuestras vidas, ¿cierto?, para estar aquí en este lugar. Y la invitación del Señor es que nosotros seamos perseverantes, ¿cierto?, que seamos unánimes y que todo lo que hagamos, lo hagamos juntos, con alegría y sencillez de corazón. Que perseveremos unánimemente y que estemos juntos con alegría y sencillez de corazón. Y una quinta y último principio que encuentro aquí era que era una iglesia que alababa al Señor, que alaba al Señor. Dice el versículo 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, qué hermoso sería que, o qué hermoso fue lo de esta iglesia naciente, que mientras tenían el respeto de los no creyentes, era una iglesia unida, suplían las necesidades, eran constantes, pero también era una iglesia que contaba las proezas de Dios por medio de la alabanza. Eran queridos por todo el pueblo, y como resultado de eso, dice la parte B del versículo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En conclusión, mis hermanos, si nosotros cumplimos, digamos, con estos 5 principios que nos muestra aquí la iglesia primitiva, que era una iglesia que inspiraba respeto y admiración, era una iglesia unida, era una iglesia que llenaba las necesidades, era una iglesia constante, era una iglesia que alaba al Señor. Entonces vemos que el Señor es el que da el crecimiento. Nosotros no podemos aquí tratar de llenar esta iglesia de números, no, sino que ocupémonos de las cosas del Señor, y el Señor como resultado traerá a las personas que han de ser salvas, ¿cierto? Dios es el que da el crecimiento. Pero, ojo pues, nada de esto fuera posible si no se hubiera cumplido lo que dice el versículo 42. Leamos el versículo 42, dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es la doctrina? Simplemente el estudio de la palabra, estudiar la palabra. Yo creo que aquí nosotros tenemos, alguna vez alguien a mí me comentó, César, es que tú tienes unos pastores excepcionales. Y yo creo que, y créanme que yo conozco mucha iglesia, conozco muchos hermanos de diferentes iglesias, y el lujo de pastores que tenemos acá no lo vamos a encontrar fácil en otras congregaciones. Yo creo que los pastores acá se esmeran mucho por darnos una buena enseñanza, una buena doctrina, para que pongamos en práctica todo eso. ¿Qué tal si nosotros, el ejercicio que siempre hace el pastor los miércoles y que siempre nos recarga, porque a mí también me cae, ¿no? Y es que nosotros hagamos nuestro devocional, estudiemos las prédicas, sentémonos, saquemos el rato, el tiempo de escuchar la palabra del Señor, que profundicemos en la doctrina, ¿cierto? En cumplir los mandamientos del Señor. ¿Qué debo cambiar en mi vida? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo quitar? ¿Qué debo cortar? ¿Qué debo hacer para crecer más y más espiritualmente? Para que otras personas vean en mi vida el carácter de Cristo. Que la gente le dé ganas de, hombre, un lugar así. Qué bueno sería estar en un lugar así donde yo llegue y encuentre como una armonía, encuentre la paz, encuentre las oraciones, que se llenen necesidades. Qué bueno es eso, ¿no? Ahora, el segundo principio que veo aquí en el 42 es que también nosotros debemos vivir como una verdadera familia,
Una verdadera familia se ayuda, una verdadera familia da consejos, una verdadera familia trata de ayudar al otro, de hacerlo sentir bien, de corregirlo. Yo siempre he dicho, y se lo he dicho al pastor muchas veces, y es que yo a ellos los considero como mi papá. Al pastor lo considero como mi papá. Y como mi papá, él puede darme a mí consejos, darme a mí regaños, ¿cierto? Ayudarme a seguir hacia adelante. Entonces, qué bonito es eso. Lo otro era que celebrando los mandamientos del Señor, aquí hace alusión a la Santa Cena, ¿cierto? Y por último y no menos importante, la oración, importante. Versículo 42, nuevamente lo leo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo tuve la oportunidad en estos días de venir aquí en las horas de la mañana, un miércoles, si no estoy mal, y el hermano Iván estaba acá con un grupo de oración, y es bastante, pues, muy poquita gente, ¿no? Habían por ahí 4 o 5 personas y ya. Pero qué tal si en un servicio de oración, un tiempo de oración, los que puedan o los que podríamos venir, estamos acá y oramos, ¿cierto? Comenzamos a cumplir estos principios de la iglesia primitiva, para que el Señor añada cada día a la iglesia los que hayan de ser salvos. Entonces, el compromiso, mis hermanos, es a cumplir estas características. Y también recordar que el domingo tenemos un compromiso con el Señor de invitar a una persona, y ojalá esta persona encuentre en nosotros estas características para que el Señor añada a esas personas a esta casa de oración y podamos glorificar al Señor juntos. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar, y bueno, esta era la enseñanza que tenía para hoy, y oremos. Buen Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor, nos has enseñado de que, Señor, viendo la iglesia primitiva, esta iglesia que estaba en pañales, era una iglesia, Señor, donde había unidad, Señor, donde no habían, Señor, cosas para reprocharse el uno al otro, sino más bien, Señor, tú eras, Señor, la razón para venir, Señor, y adorarte. Queremos, Señor, que esta vida, Señor, de esta iglesia se haga real en nosotros, Señor. Queremos, Señor, que nos inste, Señor, a cumplir tus mandamientos, a no quedarnos, Señor, simplemente en palabras, sino, Señor, a ser hacedores de ellas, Señor. Que podamos, Señor, compartir a otros de tu verdad, que cuando la gente, Señor, no cristiana vea esta iglesia, Señor, den ganas, Señor, de quedarse, den ganas, Señor, de tener admiración, Señor, que puedan hablar a otros y decir, allá en Laureles hay una iglesia que adora, que bendice el nombre de Dios y se ven tan hermosos. Gracias, Dios, porque tú, Señor, nos insta, Señor, a seguir adelante, Señor, a cumplir tus mandamientos. Que esta palabra, Señor, se convierta en una realidad de nuestra vida y que podamos, Señor, hacer tu voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.